Hoy he recibido una carta de un amigo. Lo conocí hace más de una década en un viaje que concluyó de forma deshonrosa. Y aunque después de esa humillante aventura no hemos vuelto a vernos, existe entre nosotros un lazo irrefutable y confidencial. La carta no contiene ninguna información notable, pero tenerla en mi mano parece animarme a contar lo sucedido hace ya tantos años. El viaje comenzó en Cáceres, donde estaba disfrutando unos días de descanso. Conduje hacia el norte con la intención de visitar algunos pueblos y a pesar del auxilio de un mapa defectuoso, acabé perdido en las montañas. Tras una curva surgió un pequeño pueblo y allí me detuve a comer y a situarme. La comida fue revitalizante, pero la experiencia se tornó un tanto caótica cuando un cliente anunció algunas amenazas con gritos y aspavientos. Los improperios iban dirigidos a un tal Israel, que no parecía estar presente en el restaurante. El exaltado no tardó en retirarse y la situación dio pie a una conversación con otro cliente. Al conocer que no era del pueblo, me invitó a una cerveza en el bar de al lado, a modo de disculpa por el incidente. Aunque sabía que no era culpa suya, acepté la cortesía. Era un hombre amplio y lento, caminaba con fuerza y confianza, pero se intuía en él cierta debilidad. Su talante extrovertido y su honradez me causaron una grata impresión. Me dio su nombre, Román. Él es quien escribió esta carta que ahora sostengo. Nos despedimos tras la cerveza y me aventuré a investigar el pueblo. No tardé en escuchar de nuevo el nombre Israel, siempre acompañado de insultos e injurias. La primera vez creí haberme cruzado de nuevo con el energúmeno del restaurante, pero resultó que dirigir agravios hacia el tal Israel era una práctica común entre los vecinos. Me extrañó que un pueblo de una apariencia tan tranquila mostrara abiertamente esa inquina. No pude contenerme y pregunté a los vecinos. Me hicieron saber que Israel era un joven pintor del pueblo, que era huérfano y que estaban disgustados con él porque las pinturas que le encargaban no eran de la calidad esperada. Para justificar su enojo, algunos vecinos me mostraron los cuadros que Israel había pintado para ellos. Los tenían escondidos en las profundidades de sus casas, como si fuese una deshonra exhibirlos. A uno incluso le habían arrancado un trozo, y a otro lo cubría el moho. Al ver las obras, balbuceé alguna respuesta pusilánime por cortesía. Quería estar de acuerdo con ellos, pero aquellos retratos me parecieron sensacionales. No voy a fingir un gran conocimiento del arte, pero me creí plenamente justificado al pensar que los lugareños tenían unos estándares desorbitados. Y aunque no fuese así, no me pareció razonable llegar al insulto y a la amenaza. Tampoco me pareció razonable que siguieran encargándole cuadros con la reputación que tenía. Decidí visitar a Israel. Las puertas de los pueblos suelen estar abiertas durante el día, algo que a la gente de ciudad nos resulta aterrador. Pero la de Israel estaba cerrada y las ventanas del primer piso tapiadas. El joven solo me dejó pasar cuando vio que era un desconocido. Era tranquilo y educado. Unos rizos incomprensibles cubrían su frente. Agradeció hablar con alguien que no lo odiase. Me pareció prudente no sacar el tema de sus pinturas de manera directa y dirigí la conversación hacia cuestiones más mundanas. Nos caímos bien y la confianza que se formó entre nosotros
hizo que algunas preguntas no pudieran aplazarse más. Respondió que sabía por qué el pueblo lo insultaba y lo amenazaba, y por qué, a pesar de ello, le seguían haciendo encargos. Sin embargo, se negó a dar más datos. No tuvo impedimentos en mostrarme los retratos en los que estaba trabajando, y yo le hice saber, con sinceridad, que me parecían maravillosos. Se puso a retocar uno de ellos y habló. Quizás lo sean, pero no los pinto con pasión. No son más que un degradante trabajo. Pintaba desparramado en una silla, sin energía ni autoridad. La postura del cuerpo corroboraba las palabras. Me atreví a aconsejarle que probara suerte en una gran ciudad. Israel me explicó que era consciente de que su talento podía darle mucho dinero y fama, pero prefería su pueblo natal. Empezó a oscurecer y nos despedimos. Le prometí volver algún día. Un puñado de vecinos me vio salir de la casa de Israel y se apresuraron a rodearme. Me abrumaron con preguntas sobre el pintor. Querían saber qué estaba haciendo, qué estaba pintando, cuándo saldría de casa. El comportamiento de aquella gente me empezó a parecer patológico. De sus nebulosos comentarios, sonsaqué que algo había pasado hacía 3 años. No quise participar de aquella locura y los dejé atrás. En la entrada del pueblo me encontré con Román. Me advirtió de que era peligroso conducir de noche por aquellas carreteras y me invitó a pasar la noche en su casa. La insólita conducta de los vecinos me había picado la curiosidad y acepté el ofrecimiento. Cené con Román y su familia y me acosté temprano. Un ruido de cristales y un grito me despertaron durante la madrugada. Alguien reclamaba que se atrapase al ladrón. Corrí a la ventana y desde allí pude ver a 2 hombres que forcejeaban. Pronto aparecieron más vecinos y lanzaron sus golpes contra el ladrón. Uno de ellos le arrebató el botín al delincuente y entonces los puñetazos y las patadas se dirigieron a él. El objeto cambió de manos un par de veces más y su portador recibió siempre la furia del grupo. No pude apreciar qué era ese preciado botín. Desde la distancia me pareció un simple papel. Finalmente, el tumulto se dispersó y solo quedaron en la calle un par de vecinos ensangrentados. Uno de ellos era Román. Lo metí en casa y atendí sus heridas. No eran graves, tan solo un pequeño corte en la frente y un ojo morado. El tipo de lesiones que un hombre como él consiente con serenidad. Le dolía más el orgullo. Vi su rostro avergonzado detrás de las manos que lo ocultaban. Se aseguró de que su mujer y su hija dormían y me pidió perdón. Le resultó humillante haber perdido el control y haber participado en aquella lucha espontánea. Confesó que este tipo de sucesos ocurrían habitualmente y que no había sido su primera vez. Me pidió que me quedase en su casa unos días más y que le ayudase a él y a un pueblo que estaba perdiendo la cordura. A cambio, él me contó los detalles de aquella paranoia. Todo comenzó cuando Israel mostró su primer cuadro a los vecinos, 3 años atrás. Lo situó delante de su puerta con la esperanza de que un incauto vecino lo comprase. La gente se acumuló en torno al lienzo y lo contemplaron como en trance. Los ojos solo aceptaban la belleza superior de aquella obra. El rumor se extendió y al final del día todo el pueblo había visto el cuadro. Román
fue de los que lo vio al anochecer. Israel se preocupó al ver la reacción de la gente, que confirmó un miedo que él había tomado por superstición. Algunos intentaron impedir que guardara el cuadro casi a medianoche. El día amaneció con una muchedumbre a la puerta de Israel. El joven salió y anunció que había destruido el cuadro. La gente enloqueció. Necesitaban admirarlo, nutrirse de los talentosos trazos del genio. Eran adictos. Israel, para calmar a la multitud, prometió que aceptaría encargos a partir de entonces. Los pedidos se acumularon, pero los clientes nunca estuvieron satisfechos. Los nuevos cuadros, a pesar de su calidad, no tenían la magia hipnótica del primero. Recordé la desgana con la que los creaba. La gente le reclamaba a Israel su verdadero talento, y ante la negativa del autor, lo atacaban y amenazaban cegados por la ira. A veces, en esas obras despreciadas, un vecino encuentra una pincelada sobresaliente, una mota del más alto talento que se le ha escapado al pintor. Entonces arranca ese fragmento y lo atesora. Contemplarlo le ayuda a rescatar la cordura. Uno de esos fragmentos fue lo que el ladrón había robado, el preciado botín que llevó a la violencia. Visité a Israel al día siguiente. Le conté que sabía la verdad. Él la ratificó. Mi idea era la de convencer al joven para que volviese a enseñar alguno de sus cuadros verdaderos, los que pinta con pasión. Pero a través de su silencio y su gesto triste, supe que era una posibilidad que él ya había ponderado y descartado. Me dijo, no he abandonado el pueblo porque eso terminaría de volver loca a la gente. Mostrar mis cuadros sería aún más peligroso. El don que poseo es destructivo y letal. Es algo que confirmé cuando expuse mi cuadro y algo que había sospechado desde mi niñez. Sus palabras me hicieron recordar que era huérfano. Nuestra conversación se vio interrumpida por una piedra que rompió la ventana y unos gritos que la siguieron. Un hombre amenazante esperaba en la calle e Israel salió a confrontarlo. Me dijo que estuviese tranquilo, que estaba acostumbrado. Yo lo seguí y observé desde la puerta. Tras intercambiar algunas frases, el hombre golpeó la mandíbula de Israel. Este se desplomó y su cabeza se estrelló violentamente contra el empedrado. El delincuente, tan cobarde como agresivo, huyó. Israel permaneció inmóvil mientras el charco rojo se extendía debajo de su cabeza. Román apareció oportunamente con su coche y pudo trasladarlo al hospital más cercano. Regresé a la casa a buscar mi chaqueta y al salir me topé con un pequeño grupo. Ver la puerta de la casa de Israel abierta les había supuesto una tentación insuperable. Les corté el paso, pero al percibir su insistencia y su agresividad, me encerré en la casa. No tenía intención de quedarme mucho tiempo, pero no quería dejar que nadie entrase. Había cerrado la puerta desde dentro con el cerrojo, pero necesitaba una llave para cerrarla desde fuera. Su búsqueda me llevó a recorrer las habitaciones. Entré en una que Israel nunca me había enseñado. Era de techo altísimo y no tenía ventanas. Di la luz y ante mí apareció un cuadro majestuoso, omnipotente, infinito. Lo miré y me perdí. Su enorme dimensión tiró de mi cuerpo. Estuve 7 días delante de él, felizmente atrapado. Al 7º día, recobré un mínimo de razón y huí del pueblo a escondidas.
Israel estuvo 10 días en el hospital. Regresó al pueblo y los problemas continuaron. Finalmente, la policía intervino. Parece ser que algunos de ellos también sufrieron o disfrutaron el influjo del cuadro. Se decidió demoler la casa e Israel abandonó el pueblo. Me apena pensar en esas piedras centenarias que caen sobre el arte y lo masacran. Qué feo final para ese lienzo perfecto y también cercenado. Conozco estos detalles gracias a las cartas que me envía Román. Él se muestra siempre agradecido por la ayuda que inútilmente ofrecí. También porque su salud mental se mantiene estable gracias a un detalle que le envié en una carta. En cuanto a mi cordura, lo que consigue preservarla es lo que ahora mismo ven mis ojos, la esquina inferior derecha del lienzo mágico, la cual arranqué en un impulso al recobrar la razón en la casa de Israel y que propició mi bochornosa huida. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te recuerdo que puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal. Que tengas un buen día.